Mística Ciudad de Dios, tercera parte, libro 7, capítulo 8. Declaras el milagro con que las especies sacramentales se conservaban en María Santísima de una comunión para otra, y el modo de sus operaciones después que descendió del cielo a la Iglesia. Punto 118. Hasta ahora he tocado arriba este beneficio muy de paso, reservando su mayor declaración para su lugar, que es este, para que tan grande maravilla del Señor en favor de su Madre amantísima no quede en esta historia sin la inteligencia que puede desear nuestra piedad. Aflígeme mi propia cortedad para explicarme, porque no sólo ignoro infinito más que entiendo, pero esto que conozco lo declaro con recelo y menos satisfacción de mis términos y razones menos comprensivas de mi concepto. Con todo eso, no me atrevo a dejar en silencio los beneficios que nuestra gran reina recibió de la poderosa diestra de su Hijo Santísimo después que desde ella descendió al gobierno de su Iglesia, porque, si antes fueron grandiosos e inefables, desde entonces crecieron con hermosa variedad, en que se manifestó ser infinito el poder que los hacía, y como inmensa la capacidad de esta única y escogida entre todas las criaturas que los recibía. Punto 119. En este raro y prodigioso beneficio, que las especies sacramentales con el sagrado cuerpo se conservasen siempre en el pecho de María Santísima, no se ha de buscar otra causa fuera de la que tuvieron los otros favores en que únicamente se señaló Dios con esta gran señora, que es su voluntad santa y su sabiduría infinita, con que obra siempre en medida y peso todo lo que conviene, y para la prudencia y piedad cristiana bastaba por razón saber que sola a esta pura criatura tuvo Dios por madre natural y que sola ella fue digna de serlo entre todas las criaturas. Y como esta maravilla fue sola y sin ejemplo, sería torpe ignorancia buscar ejemplares para persuadirnos que hizo el Señor con su madre lo que no hizo ni hará con otras almas, pues sola María sale y se levanta sobre el orden común de todas. Mas, aunque todo esto es verdad, quiere el Altísimo que con la luz de la fe y con otras ilustraciones alcancemos las razones de conveniencia y equidad con que su brazo poderoso obró estas maravillas con su dignísima Madre, para que en tales maravillas le conozcamos y alabemos en ella y por ella, y entendamos cuán segura tenemos toda nuestra esperanza y nuestras suertes en manos de tan poderosa Reina, en quien depositó su Hijo toda la fuerza de su amor. Y conforme a estas verdades diré lo que se me ha dado a entender del misterio que voy hablando. Punto 120. Vivió María Santísima 33 años en compañía de su Hijo y Dios verdadero, y desde la hora que su Majestad nació de su virginal vientre, nunca le dejó hasta la cruz. Crióle, sirvióle, acompañóle, siguióle e imitóle, obrando en todo y siempre como madre, como hija, como esposa, como sierva fidelísima y amiga, y gozando de su vista, de su conversación, de su doctrina y de los favores que con todos estos méritos y obsequios recibió en la vida mortal. Ascendió Cristo a los cielos, y la fuerza del amor y de la razón le obligaron a llevar consigo a su amantísima Madre para no estar allí sin ella ni ella en el mundo sin su presencia y compañía. Pero la caridad ardentísima que entrambos tenían a los hombres rompió en algún modo posible este lazo y unión, obligándola a nuestra amorosa Madre que volviese al mundo
para fundar la Iglesia y al Hijo que la enviase y consintiese en la ausencia que se interponía entre los dos por este tiempo. Pero, siendo poderoso el Hijo de Dios para recompensarle esta privación a su querida en algún modo posible, venía a ser deuda del amor el hacerlo y no quedara tan acreditado, ni fuera tan manifiesto si negara a su Madre Purísima el favor de acompañarla en la tierra cuando él se quedaba glorioso en la diestra de su eterno Padre. Fuera de esto, el amor ardentísimo de la Beatísima Madre, acostumbrado y criado con la presencia de su Hijo Purísimo, viviera con una intolerable violencia si tantos años no le tuviera presente en el modo que podía estando en la Iglesia Santa. Punto 121. A todo esto satisfacía Cristo nuestro Salvador, como lo hizo, estando siempre sacramentado en el corazón de su felicísima Madre mientras vivió en la Iglesia y su majestad en el cielo, y en algún modo con esta sacramental presencia la recompensó con abundancia la que tenía cuando vivía en el mundo con la Dulcísima Madre, porque entonces muchas veces se le ausentaba para salir a las obras de la redención, y en estas ocasiones la afligían los recelos o temores de los trabajos de su Hijo Santísimo, o si volvería o se quedaría fuera de su compañía, y cuando la tenía no podía olvidar la pasión y muerte de cruz que le esperaba. Y este dolor templaba a tiempos el gozo de tenerle y conversarle. Pero cuando ya estaba a la diestra del Eterno Padre, pasada la tormenta de la pasión, y aquel mismo Señor e Hijo suyo estaba sacramentado en su virginal pecho, entonces gozaba de su vista la Divina Madre sin recelos ni zozobras. Y en el Hijo tenía presente a toda la Beatísima Trinidad por aquel modo de visión que arriba dije. Entonces se cumplía y ejecutaba a la letra lo que dijo esta gran reina en los cantares: «Téngole y no le soltaré, yo le tendré y no le dejaré hasta traerle a casa de mi madre, la Iglesia. Allí le daré a beber del adobado vino y del mosto de mis granadas». Punto 122. Desempeñóse también el Señor con este beneficio de su Madre Santísima en la promesa hecha a su Iglesia en los apóstoles, que estaría con ellos hasta el fin del siglo, cumpliendo esta palabra desde la hora que se la dio para subirse a los cielos, tan anticipadamente que ya estaba entonces sacramentado en el pecho de su madre, como dije en la segunda parte, y no se hubiera cumplido desde entonces si no estuviera en la Iglesia por este nuevo milagro, porque en aquellos primeros años no tuvieron los apóstoles templo, ni disposición para guardar continuamente la Eucaristía sagrada, y así la consumían toda el día que celebraban. Y sólo María Santísima fue el templo y el sagrario en que por algunos años se conservó el Santísimo Sacramento, para que no faltase de la Iglesia el Verbo humanado por ningún instante de tiempo, después que subió a los cielos hasta el fin del mundo. Y aunque no estaba allí para uso de los fieles, pero estaba para su provecho y para otros fines muy gloriosos, porque la gran Reina del Cielo obraba y pedía por todos los fieles en el templo de sí misma. Adoraba a Cristo sacramentado en la Iglesia en nombre de toda ella y, mediante esta Señora y la presencia que en ella tenía, estaba presente y unido por aquel modo al cuerpo místico de los fieles. Y sobre todo hizo esta gran Señora y Madre más feliz aquel siglo con tener sacramentado en su pecho a su Hijo y Dios verdadero, que estando como ahora en otras custodias y sagrarios, porque en el de María Santísima siempre fue adorado con suma reverencia y culto,
nunca fue ofendido como lo es ahora en los templos. Tuvo en María con plenitud las delicias que deseó por eternos siglos con los hijos de los hombres y, ordenándose a este fin la asistencia perpetua de Cristo en su Iglesia, no la conseguía su Majestad tan adecuadamente como estando sacramentado en el corazón de su purísima Madre. Ella es la esfera más legítima del divino amor y como el elemento propio y el centro en que descansaba, y todas las criaturas, fuera de María Santísima, eran en su comparación como extrañas, y en ellas no tenía su lugar ni esfera aquel incendio de la divinidad que siempre arde en infinita caridad. Punto 123. Y por las inteligencias que de este misterio he tenido me atrevo a decir, del amor con que Cristo nuestro Salvador estimaba a su Madre Santísima, y de lo que ella le obligaba, que si no la acompañara siempre estando con ella debajo las especies consagradas, volviera el mismo Hijo de la diestra de su Padre al mundo para hacerle compañía el tiempo que vivió la Madre en la Iglesia. Y si para esto fuera necesario que las moradas de los cielos y sus cortesanos carecieran de la asistencia y presencia de la humanidad santísima por aquel tiempo, estimara esto en menos que faltar a la compañía de su Madre. Y no es encarecimiento decir esto, cuando todos hemos de confesar que en María Purísima hallaba el Señor una correspondencia y linaje de amor más semejante al de su voluntad que en todos los bienaventurados juntos, y con otro amor correspondiente le amaba su Majestad a ella más que a todos. Si el pastor de la parábola evangélica dejó 99 ovejas para ir a buscar una sola que le faltaba, y no diremos que dejó lo más por lo menos, no hiciera novedad en el cielo que este divino pastor Jesús dejara en él a todo el resto de los santos para descender a estar en compañía de aquella candidísima oveja que le vistió de su misma naturaleza, le crió y alimentó con ella. Sin duda que los ojos de esta amada esposa y madre le obligaran a volar de las alturas y venir a la tierra, a donde antes había venido para remedio de los hijos de Adán, menos obligado o, para decirlo mejor, desobligado de sus pecados, y a padecer por ellos, y si descendiera a vivir con su amantísima madre, no fuera para padecer y morir, mas para recibir el gozo de tenerla consigo. Pero no fue necesario para esto desamparar el cielo, pues bajando sacramentado satisfacía a su amor y al de su felicísima madre, en cuyo corazón, como en su lecho, descansaba este verdadero Salomón, sin dejar la diestra de su eterno Padre. Punto 124. El modo con que obraba el Altísimo este milagro era así. En recibiendo María Santísima las especies sacramentales, se retiraban del lugar común del estómago donde se cuece y actúa el natural alimento, para que con el poco que alguna vez comía la Gran Señora no se confundiesen ni mezclasen ni se gastasen con él. Y retirado el Santísimo Sacramento del lugar del estómago, se ponía en el mismo corazón de María, como en retorno de la sangre que dio en la encarnación del Verbo para que de ella se formase aquella humanidad santísima con quien se unió hipostáticamente, como declaré en la segunda parte. La comunión de la Eucaristía Sagrada se llama extensión de la Encarnación, y así era justo que participase esta extensión con otro nuevo y particular modo la feliz Madre, que también con modo milagroso y singular concurrió a la misma encarnación del Verbo eterno.
Punto 125. El calor del corazón en los vivientes perfectos es muy grande, y en el hombre no será menor por su mayor excelencia y nobleza en el ser y en las operaciones y larga vida, y la providencia de la naturaleza le encamina algún aire o ventilación con que se refrigere y temple aquel ardor innato que es la raíz del que tiene todo animal. Y con ser esto así, y que en la generosa complexión de nuestra reina el calor de su corazón era intenso y le aumentaban los afectos y operaciones de su inflamado amor, con todo eso no se alteraban ni consumían las especies sacramentales pegadas a su corazón, y aunque para conservarlas era menester multiplicar milagros, no se han de escasear en esta única criatura, que toda era un prodigio de milagros que en ella estaban epilogados. Este favor comenzó de la primera comunión que recibió en la cena, como en su lugar se ha dicho, y para continuarle se conservaron aquellas primeras especies hasta la segunda comunión que recibió de mano de San Pedro el día 8 de Pentecostés. Y entonces sucedió que, en recibiendo de nuevo las especies, al tiempo de pasarlas se consumieron las antiguas que tenía en el corazón, y en su lugar entraron en él las nuevas especies que recibió. Y con este orden milagroso, desde aquel día hasta la última hora de su vida santísima, fueron sucediendo unas especies sacramentales a otras en su pecho, sin que jamás faltase en él su Hijo y Dios verdadero sacramentado. Punto 126. Con este beneficio y el que arriba dije de la visión continua y abstractiva de la divinidad, quedó María Santísima tan divinizada y sus operaciones y potencias tan elevadas sobre todo humano pensamiento, que será imposible comprenderlo en esta vida mortal, ni tener de ella el concepto proporcionado que hacemos de otras cosas, ni yo hallo términos para declarar lo poco que se me ha manifestado. En el uso de los sentidos corporales, después que descendió del cielo, quedó toda renovada y mudada para el ejercicio que en ellos tenía, porque por una parte estaba ausente de su Hijo Santísimo, en quien los empleaba dignamente cuando le comunicaba con ellos, y por otra le sentía y entendía cómo le tenía en su pecho, a donde le tiraba y recogía toda la atención. Y desde aquel día que descendió del cielo hizo nuevo pacto con sus ojos y tuvo nuevo imperio y dominio para no admitir las especies ordinarias, que entran por ellos, de las cosas terrenas y visibles, más de lo que fuese preciso para gobernar los hijos de la Iglesia y para entender en esto lo que debía obrar y disponer. No se valía de estas especies ni era necesario usar de ellas para discurrir ni convertirse a la oficina interior, donde se depositan en los demás para servir a la memoria y al entendimiento, porque todo esto lo hacía con otras especies infusas y con la ciencia que se le comunicaba con la visión abstractiva de la divinidad, al modo que los bienaventurados en Dios conocen y miran lo que aquel espejo voluntario quiere manifestarles a sí mismo, o por otra visión o ciencia de las criaturas en sí mismas. A este modo entendía nuestra reina todo lo que había de obrar de la voluntad divina en cualquiera de sus obras y no usaba de la vista para saber y aprender algo de esto, aunque miraba por dónde andaba y con quién trataba con una sencilla vista. Punto 127. Del sentido del oído usaba algo más, porque era necesario para oír a los fieles y apóstoles todo lo que le contaban del estado de las almas, de la Iglesia, de sus necesidades y consuelo, a que era necesario responder,
darles doctrina y consejo, pero con tal dominio lo gobernaba, que por este sentido no entraban especies de sonido ni voz que disonase algo de la santidad y perfección altísima de su dignidad, o que no fuesen menester para el uso de la caridad de los prójimos. Del olfato no usaba para percibir olor terreno ni de los comunes objetos de este sentido, pero sentía otro más celestial por intervención de los ángeles que se le administraban, con grandes motivos de alabar al Criador. En este sentido del gusto tuvo también gran mudanza, porque conoció que después que estuvo en el cielo podía vivir sin alimento, aunque no se le mandó que no lo recibiese, dejándolo esto en su voluntad. Y así comía pocas veces y muy poco, y esto era cuando San Pedro o San Juan se lo pedían, o para no causar admiración con no verla comer, de suerte que venía a hacerlo por obediencia o humildad, y entonces no percibía el gusto ni sabor común del alimento, ni por este sentido los distinguía más que si comiera un cuerpo aparente o glorioso. El tacto era también a este modo, porque distinguía por él muy poco lo que tocaba, ni tuviera en esto sensible delectación, pero sentía el tacto de las especies sacramentales en el corazón, con admirable suavidad y júbilo, y a esto atendía de ordinario. Punto 128. Todos estos favores en el uso de los sentidos se le concedieron a petición suya, porque los consagró todos y todas sus potencias de nuevo para la mayor gloria del Altísimo y para obrar con toda plenitud de virtud, santidad y perfección eminentísima. Y aunque por toda la vida, desde su inmaculada concepción, había cumplido con la deuda de fiel sierva y prudente dispensadora de la plenitud de su gracia y dones, como en todo el discurso de esta historia se ha dicho, pero después que ascendió a los cielos con su Hijo, fue mejorada en todos, y le concedió su omnipotencia nuevo modo de obrar, que si bien era deviadora, porque aún no gozaba de la visión beatífica como comprensora, pero sus operaciones en los sentidos tenían una participación y similitud con las de los santos glorificados en cuerpo y alma mayor que con las de los otros viadores, y no se puede explicar con otro ejemplo el estado tan feliz, tan singular y divino en que quedó nuestra gran Reina y Señora cuando volvió a gobernar la Santa Iglesia. Punto 129. A este modo de obrar con las potencias sensitivas correspondía la sabiduría y ciencia interior, porque conocía la voluntad y decretos del Altísimo en todo lo que debía y quería obrar, en qué tiempo, con qué modo, con qué orden y sazón se había de hacer cada obra, con qué palabras y circunstancias, de manera que en esto no le excedían los mismos ángeles que nos asisten sin perder de vista al Señor. Antes obraba su gran Reina las virtudes con tan alta sabiduría que les era admiración, porque conocían que ninguna otra pura criatura podía excederla ni llegar a aquel colmo de santidad y perfección con que obraba esta divina Señora. Una de las cosas que para ella fue de sumo gozo era la adoración y reverencia que daban los espíritus soberanos a su Hijo sacramentado en su pecho. Y esto mismo hicieron los santos en el cielo, cuando subió en compañía de su Hijo Santísimo, llevándole juntamente encerrado en su corazón en las especies sacramentales, que para todos los bienaventurados era vista de nuevo gozo y alegría. Y el que recibía a la Gran Señora con la reverencia que le daban los ángeles al Santísimo Sacramento en su pecho, resultaba de la ciencia que tenía para conocer la grosería y bajeza de los mortales en venerar el sagrado y consagrado cuerpo del Señor,
y en recompensa de esta falta que todos habíamos de cometer, ofrecía a su majestad el culto y reverencia que le daban los príncipes celestiales, que más dignamente conocían este misterio y le veneraban sin engaño ni descuido. Punto 130. Algunas veces se le manifestaba el cuerpo de su Hijo Altísimo glorioso dentro de sí misma, otras veces con la natural hermosura de su humanidad santísima, otras veces y casi continuamente conocía todos los milagros que contiene el augustísimo sacramento y misterio de la Eucaristía. De todas estas maravillas y otras muchas que no podemos entender en esta vida corruptible, gozaba María Santísima, unas veces manifestándosele en sí mismas, otras en la visión abstractiva de la divinidad, y como se le dieron especies de la divinidad, se las dieron también de todas las cosas que había de obrar para consigo misma y con la Iglesia. Y lo que más era estimable para ella fue conocer el gozo y beneplácito de su Hijo Santísimo en asistir sacramentado en su candidísimo corazón, que sin duda, por lo que se me ha dado a entender, era mayor que de estar en la compañía de los santos. Oh singular y única y prodigiosa obra del poder infinito. Tú sola fuiste cielo más agradable para su Criador que lo pudo ser el supremo inanimado que hizo para su habitación, Él, que no cabe en aquellos espacios sin medida, se midió y encerró en ti sola, y halló asiento y trono conveniente, no sólo en tu virginal vientre, pero en el espacio inmenso de tu capacidad y amor. Tú sola nunca estuviste sin ser cielo, ni Dios estuvo sin ti después que te dio ser, y con plenitud de complacencia descansará en ti por todos los siglos de su eternidad interminable. Todas las naciones te conozcan, todas las generaciones te bendigan, y todas las criaturas te magnifiquen, y en ti alaben y conozcan a su verdadero Dios y Redentor, que por ti sola nos visitó y reparó de nuestra infeliz caída. Punto 131. ¿Quién de los mortales ni de los mismos ángeles puede manifestar el incendio de amor que ardía en el purísimo corazón de esta gran reina llena de sabiduría? ¿Quién podrá comprender cuánto fue el ímpetu del río de la divinidad que inundó y absorbió esta ciudad de Dios? ¿Qué afectos, qué movimientos, qué actos hacía de todas las virtudes y dones que recibió sin medida y tasa, obrando siempre con toda la fuerza de estas gracias sin igual? ¿Qué oraciones, qué peticiones hacía por la Santa Iglesia? ¿Qué caridad fue la suya con nosotros? ¿Qué bienes nos alcanzó y granjeó? Solo el autor de esta prodigiosa maravilla la conoce. Pero levantemos nosotros la esperanza, encendamos nuestra fe, avivemos el amor con esta piadosa Madre, solicitemos su intercesión y amparo, que nada le negará para nosotros el que siendo hijo suyo y hermano nuestro, hizo con ella tales demostraciones de amor, como he dicho y más que diré adelante. Doctrina que me dio la gran Reina de los Ángeles, María Santísima. Punto 132. Hija mía, de todo lo que hasta ahora te he manifestado de mi vida y de mis obras, estás bien informada, como en pura criatura. Fuera de mí no hay otro dechado ni original de donde puedas copiar la mayor santidad y perfección que deseas. Mas ahora has llegado a declarar el supremo estado de las virtudes que yo tuve en la vida mortal. Y con este beneficio te dejo más obligada, para que renueves tus deseos y pongas toda la atención de tus potencias en la perfecta imitación de lo que te enseño. Tiempo es ya, carísima, y razón es que toda te entregues a mi voluntad en lo que de ti quiero. Y para que más te animes a conseguir este bien,
te quiero advertir que cuando mi Hijo Santísimo Sacramentado entra en aquellos que le reciben con veneración y fervor, habiéndose preparado con todas sus fuerzas para recibirle con limpieza de corazón y sin tibieza, en estas almas, aunque se consuman las especies sacramentales, queda su Majestad por otro especial modo de gracia con que las asiste, enriquece y gobierna en retorno del buen hospedaje que le hicieron. Pocas son las almas que alcanzan este favor, porque son muchas las que ignoran y llegan al Santísimo sin esta disposición, y como acaso y por costumbre y sin prevenirse con la veneración y temor santo que debían. Pero estando tú avisada de este secreto, quiero que todos los días, pues todos le recibes por obediencia de tus prelados, vayas preparada dignamente para que no se te niegue este gran beneficio. Punto 133. Para esto te has de valer de la atención y memoria de lo que has conocido que yo hacía, por donde has de regular tus deseos y fervor, veneración y amor, y todas las acciones con que debes preparar tu pecho, como templo y morada de tu esposo y sumo rey. Trabaja, pues, en recoger todas tus fuerzas al interior, y antes y después de recibirle atiende a la fidelidad de esposa que le debes guardar, y en particular has de poner candados a tus ojos y cerradura de circunstancia a todos tus sentidos para que en el templo del Señor no entre otra imagen profana ni peregrina. Guárdate toda pura y limpia de corazón, porque en el que está impuro y ocupado no puede entrar la plenitud de la divina luz y sabiduría. Y todo lo conocerás a la vista de la que Dios te ha dado, si atiendes a ella sola con toda rectitud de tu intención. Y supuesto que no puedes excusar en todo el trato de las criaturas, conviénete que tengas gran imperio sobre tus sentidos y que por ellos no admitas especies de cosa alguna sensible que no te pueda ayudar para obrar lo más santo y puro de las virtudes. Separa lo precioso de lo vil y la verdad del engaño. Y para que en esto me imites con perfección, quiero que desde ahora adviertas con la elección que debes obrar en todas las cosas grandes o pequeñas, para que no las hierres pervirtiendo el orden de la razón y de la luz divina. Punto 134. Considera, pues, con atención el engaño común de los mortales y los lamentables daños que padecen, porque en las determinaciones de la voluntad de ordinario se mueven por solo lo que perciben por los sentidos de todos sus objetos y eligen luego lo que han de hacer sin otra consulta ni atención. Y como lo sensible mueve luego a las pasiones e inclinaciones animales, es forzoso que las operaciones no se hagan con sano juicio de la razón, sino con el ímpetu de las pasiones, excitadas por los sentidos y por sus objetos. Por esto se inclina luego a la venganza el que consulta a la injuria sólo con el dolor que causó. Por esto se determina a la injusticia el que sigue sólo el apetito de la cosa ajena que miró, y a este modo obran tantos y tan infelices cuantos son los que siguen la concupiscencia de los ojos, los afectos de la carne y la soberbia de la vida, que son lo que les ofrecen el mundo y el demonio, porque no tienen otra cosa que darles. Y con este inadvertido engaño siguen las tinieblas por luz, lo amargo por dulce, el mortal veneno por medicina de sus pasiones, y la ciega ignorancia por sabiduría, siendo como es diabólica y terrena. Pero tú, hija mía, guárdate de este pernicioso error y nunca te determines ni gobiernes en cosa alguna solo por lo sensible y por sus sentidos, ni por las conveniencias que por ello se te representan. Consulta tus acciones lo primero con la conciencia
y luz interior que Dios te ha comunicado, para que no obres a ciegas, y te la darás siempre para esto. Y luego busca el consejo de tu prelado y maestro, si le puedes tener antes de elegir lo que hubieres de hacer. Y si te faltare prelado y superior, pide consejo a otro inferior, que también esto es más seguro que obrar con voluntad propia a quien pueden turbar las pasiones y oscurecerla. Y este orden has de guardar en las obras, especialmente exteriores, procediendo en ello con recato y con secreto y conforme lo pidieren las ocasiones y caridad del prójimo que se te ofrecieren, en que es menester no perder el norte de la luz interior en lo profundo golfo y navegación del trato con criaturas, donde hay siempre peligro de perecer.